Durante una noche en la oficina, un multimillonario director ejecutivo obsesionado con el trabajo recibió una llamada del orfanato local. Hola, señor. Tenemos un niño aquí que está convencido de que usted es su padre. Inicialmente lo descartó como un error, pero se quedó paralizado por la sorpresa cuando vio una foto del niño. Alexander Steele estaba sentado en su oficina de la esquina, una extensión monolítica de vidrio con vistas al bullicioso horizonte de la ciudad. Era un testimonio de su éxito, una fortaleza que había construido desde cero, ladrillo a ladrillo, a través de pura determinación y una ética de trabajo inquebrantable. Cada centímetro del espacio reflejaba su personalidad, elegante, eficiente y desprovista de sentimentalismo innecesario. Su escritorio estaba impecablemente organizado, con papeles apilados prolijamente y un solo bolígrafo descansando en un ángulo preciso. Alexander prosperaba en el orden y el control, dos cosas que valoraba por encima de todo. Se recostó en su silla de cuero, su elegante traje gris no tenía arrugas incluso después de horas de reuniones. Sus ojos se dirigieron al reloj de pared, 7:02 de la tarde. Otra noche larga. No es que importara, el trabajo era su vida. No tenía familia esperándolo, ni obligaciones fuera del imperio que había construido. Para Alexander, las emociones eran distracciones, lazos que solo servían para debilitar la determinación. Su teléfono vibró, sacándolo de sus pensamientos. Alexander lo alcanzó, esperando una actualización rutinaria de uno de los jefes de su departamento o un analista informándole sobre las cifras trimestrales. En cambio, la identificación de la persona que llamaba mostraba un número desconocido. Frunció el ceño pero respondió. Steele, dijo secamente. Buenas noches, señor Steele, dijo una voz cálida y mesurada al otro lado. Mi nombre es Marianne Carter. Soy la directora del orfanato Corazón del Refugio. El agarre de Alexander en el teléfono se tensó. Las solicitudes de caridad eran comunes, aunque su asistente generalmente las filtraba. Si se trata de una donación, mi equipo se encarga de esas consultas, respondió, ya perdiendo interés. No se trata de eso, señor, dijo Marianne, su voz tranquila pero con un matiz de urgencia. Estoy llamando por un niño llamado Jeremy. Ha estado con nosotros desde hace unos meses y bueno, cree que usted es su padre. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un trueno inesperado. Alexander se congeló, su mente acelerada. Disculpe, dijo, su tono agudizándose. Entiendo que esto pueda ser una sorpresa, continuó Marianne, imperturbable por su escepticismo, pero Jeremy está convencido de que usted es su padre. Llegó aquí con muy poco, unas pocas pertenencias y una fotografía. Hemos intentado disuadirlo suavemente, pero él insiste. Esto es absurdo, espetó Alexander, recuperando la compostura. No tengo hijos, señorita Carter. Lo que sea que este niño crea, es un error. Hubo una pausa, luego Marianne habló de nuevo. Entiendo su escepticismo, señor Steele, pero pensé que era justo informarle. La madre de Jeremy falleció recientemente y él ha estado luchando para adaptarse. Se aferra a esta creencia como una fuente de esperanza. La mandíbula de Alexander se tensó. No apreciaba que lo involucraran en dramas personales, especialmente aquellos que involucraban a niños. Sus relaciones pasadas habían sido fugaces, transaccionales. Nunca le había dado a nadie la oportunidad de cargarlo con complicaciones emocionales. Envíeme la fotografía, dijo secamente, con la intención de zanjar el asunto. Haré que alguien lo investigue. Por supuesto. Se la enviaré por correo electrónico a su oficina inmediatamente, respondió Marianne. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar, señor Steele. Sé que esto es inusual. La revisaré, dijo secamente, terminando la llamada sin despedirse. Alexander dejó el teléfono y exhaló, la irritación burbujeaba debajo de su exterior tranquilo. ¿Un huérfano convencido de que él era el padre del niño? Era absurdo. Aún así, una pequeña parte de él tenía curiosidad. ¿Quién era esta mujer que afirmaba haber tenido a su hijo? Apartó el pensamiento y volvió a concentrarse en su computadora portátil, enterrándose en hojas de cálculo y proyecciones. El trabajo era el antídoto contra la distracción, un bálsamo para su mente siempre inquieta. Minutos después, sonó su correo electrónico. Un solo mensaje de Marianne Carter estaba en su bandeja de entrada,
el asunto simplemente decía, Jeremy. Adjunta estaba la fotografía. Alexander hizo clic para abrirla, su irritación dio paso a algo que no podía nombrar. La imagen era granulada, claramente tomada con una cámara vieja. Mostraba a un niño pequeño con cabello oscuro rebelde y ojos brillantes y curiosos. Había algo en la forma en que inclinaba la cabeza, la leve sonrisa en sus labios, que era inquietantemente familiar. Por un momento, Alexander no pudo moverse. El parecido era asombroso. No eran solo los rasgos, sino la expresión, un espejo de sus propias fotos de la infancia. Su pecho se tensó, una sensación desconocida se deslizó en su mente por lo demás controlada. ¿Podría ser posible? No, se dijo a sí mismo con firmeza. Coincidencia. Un truco de la genética. Cerró la foto y empujó su silla hacia atrás, poniéndose de pie abruptamente. El orden prístino de su oficina ahora se sentía sofocante. Agarró su teléfono y llamó a su asistente. Consiga que alguien investigue el orfanato Corazón del Refugio, ordenó. Quiero una verificación completa de antecedentes del niño y su madre, nombres, fechas, todo. Sí, señor, fue la respuesta eficiente. Alexander terminó la llamada y miró por la ventana del piso al techo, su reflejo tenue contra las luces de la ciudad. Siempre se había enorgullecido de ser impenetrable, inmune al caos de emociones que descarrilaba a tantos otros. Pero esta noche, por primera vez en años, sintió que algo se movía. Era inquietante y no le gustaba en absoluto. Alexander se paró en la ventana de su oficina, las luces de la ciudad de abajo se difuminaban mientras su mente luchaba con la imagen que acababa de ver. Había pasado años construyendo su vida para ser intocable, impermeable. Pero una fotografía granulada fue suficiente para hacer temblar los muros de su certeza. Trató de quitársela de encima. ¿Era ridículo, no? No había forma de que este chico pudiera ser suyo. Y, sin embargo, cuando cerraba los ojos, ese rostro, la sonrisa, la inclinación de la cabeza parecían grabados en su mente. Una ola de inquietud lo invadió, y por primera vez en años, Alexander Steele se sintió genuinamente inquieto. Regresó a su escritorio y se sentó, la fotografía aún abierta en la pantalla de su computadora portátil. Sus ojos recorrieron cada detalle del rostro del niño. El parecido era innegable. Pero el parecido no era prueba. Las pruebas de ADN podrían explicarlo, racionalizarlo, reducirlo a la ciencia. Así era como Alexander prefería las cosas, lógicas, ordenadas e indiscutibles. Pero luego estaban los recuerdos. Se recostó en su silla, pasándose una mano por el cabello oscuro. La fotografía agitó algo profundo, un tiempo que había enterrado hacía mucho tiempo bajo capas de ambición y frío pragmatismo. Su rostro emergió en su mente, sin ser invitada pero vívida, Catherine. Ella era el tipo de mujer que dejaba una impresión, un torbellino de risas y pasión que lo había tomado completamente por sorpresa. Había sido hace años, una vida diferente, cuando aún no era el Alexander Steele cuyo nombre comandaba salas de juntas y titulares. Era solo un hombre con ambición y un resentimiento. Catherine había sido una artista, fogosa e intrépida, con una forma de ver el mundo que lo fascinaba y lo enfurecía. Su conexión había sido instantánea, su relación intensa, pero en última instancia fugaz. Ella quería una vida llena de creatividad y conexión, él quería el mundo en la palma de su mano. Se habían separado abruptamente, la ruptura más como una colisión. Catherine lo acusó de priorizar sus sueños sobre su relación, de ser emocionalmente inaccesible. Él, a su vez, la acusó de ser poco práctica y no estar dispuesta a comprender su impulso. Las últimas palabras que habían intercambiado aún resonaban débilmente en su mente. Algún día, Alex, te darás cuenta de que el éxito no significa nada si no hay nadie con quien compartirlo. Él había descartado sus palabras entonces, descartándolas como retórica emocional. Pero ahora, sentado en su oficina estéril y meticulosamente curada, se sentían más pesadas que nunca. ¿Había sabido Catherine que estaba embarazada? ¿Se lo habría ocultado? No podía imaginarla haciendo algo tan cruel, pero su separación había sido desordenada, llena de ira e incomprensión. No había pensado en ella en años, pero ahora la fotografía de Jeremy lo hacía preguntarse si había subestimado cuánto había quedado sin decir entre ellos. Alexander salió de sus pensamientos cuando su asistente, Verónica, entró en la habitación, colocando un archivo en su escritorio.
Señor, aquí está el informe inicial sobre el orfanato Corazón del Refugio y los antecedentes del niño. Él asintió, haciéndole un gesto para que se fuera mientras abría el archivo. La información era escasa pero suficiente para delinear lo básico. Jeremy tenía 7 años, lo que coincidía incómodamente bien con la cronología de sus últimos días con Catherine. Ella había fallecido hacía unos meses de una enfermedad repentina, sin dejar familia inmediata. El niño había sido internado en el orfanato poco después de su muerte. El pecho de Alexander se tensó. Catherine se había ido, no habría confrontación. Ninguna posibilidad de preguntarle directamente si Jeremy era su hijo. En cambio, se quedó con preguntas y una fotografía que se sentía más como un fantasma. Alcanzó su teléfono y llamó al investigador que había contratado antes. Necesito más, dijo secamente. Averigüe todo lo que pueda sobre la vida de Catherine Harley en los últimos 7 años y examine los registros del niño. Quiero saber si hay algo, cualquier cosa, que lo conecte definitivamente conmigo. Sí, señor, fue la respuesta eficiente. Alexander terminó la llamada y se recostó en su silla, mirando hacia el techo. Odiaba este sentimiento, esta pérdida de control, esta duda persistente. Era un hombre que prosperaba con la certeza, pero aquí estaba lidiando con algo tan intangible como una corazonada. Más tarde esa noche, en la soledad de su apartamento en el ático, la fotografía lo atormentaba de nuevo. Había abierto su computadora portátil para terminar algo de trabajo, pero en cambio, se encontró mirando el rostro de Jeremy una vez más. Su mente llenó los vacíos, superponiendo los rasgos del niño con sus propios recuerdos de la infancia. Él también había sido un niño tranquilo y serio, sus expresiones a menudo ilegibles para quienes lo rodeaban. Mientras miraba la fotografía, los destellos de Catherine volvieron a él en ráfagas agudas. La forma en que se reía de su terquedad, la forma en que lo dibujaba mientras trabajaba, afirmando que amaba la forma en que fruncía el ceño cuando estaba sumido en sus pensamientos. Recordó las discusiones, como ella lo llamaba robot cuando se negaba a mostrar vulnerabilidad, como él se burlaba de su idealismo. Y entonces surgió un recuerdo que lo detuvo en seco. Había sido una de sus últimas noches juntos, después de una discusión sobre su negativa a tomarse un fin de semana libre. Catherine había estado inusualmente tranquila, con las manos sobre el estómago mientras estaban sentados en la tenue luz de su estudio. «Te arrepentirás de esto algún día, Alex», había dicho ella, su voz más suave de lo habitual. Él la había ignorado, asumiendo que era solo otra súplica emocional para que él redujera la velocidad. Pero ahora, con la ventaja de la retrospectiva, sus palabras adquirieron un peso diferente. ¿Lo había sabido entonces? ¿Había estado tratando de decirle algo? Alexander cerró su computadora portátil, incapaz de deshacerse de la sensación de que había pasado por alto algo monumental. Si Jeremy era su hijo, y eso seguía siendo un sí, ¿qué significaba eso para él, para su vida? Había pasado décadas perfeccionando su soledad, aislándose de distracciones y apegos. ¿Podría ser padre de este niño? ¿Quería siquiera serlo? Mientras la ciudad zumbaba en silencio afuera de su ventana, Alexander sabía una cosa con certeza. No podía ignorar esto. Ya fuera culpa, curiosidad o algo más profundo, se sintió atraído por la fotografía y el niño que capturaba. Por primera vez en años, Alexander Steele sintió las grietas en su mundo perfectamente construido y no estaba seguro de si tenía la fuerza o el deseo de sellarlas. La fotografía persistía en la mente de Alexander, una presencia constante que se negaba a desvanecerse, sin importar cuánto se enterrara en el trabajo. Su investigación había arrojado algunas respuestas, pero también más preguntas. Catherine no había dejado amigos cercanos ni familiares que pudieran arrojar luz sobre sus últimos años. Su enfermedad había llegado rápidamente y su muerte dejó a Jeremy al cuidado de un sistema sobrecargado. Sin embargo, la creencia inquebrantable del niño, su convicción de que Alexander era su padre, lo corroía. La imagen del rostro de Jeremy lo perseguía en los momentos de silencio, un recordatorio de algo sin resolver. Alexander siempre se había enorgullecido de ser decisivo, pero por primera vez en años, dudó. La lógica dictaba que se distanciara, pero algo más profundo, algo incómodo, lo obligó a actuar. Al final de una tarde, Alexander se encontró conduciendo hacia el orfanato Corazón del Refugio. El elegante auto negro se sentía extraño para él. Sus lujosos asientos de cuero y su zumbido tenue no le proporcionaban su comodidad habitual.
No había anunciado su visita. No quería la fanfarria ni la gratitud forzada que a menudo recibía al participar en eventos de caridad. Esto no se trataba de apariencias, era personal, incluso si se negaba a admitirlo en voz alta. El orfanato estaba escondido en un barrio tranquilo, un modesto edificio de ladrillos rodeado por un pequeño jardín. Era un marcado contraste con los relucientes rascacielos a los que Alexander estaba acostumbrado. Al salir de su auto, se enderezó la chaqueta, su expresión tan impenetrable como siempre. Adentro, una recepcionista lo saludó. Su sorpresa era evidente pero rápidamente enmascarada por el profesionalismo. «Señor Steele, no lo esperábamos», dijo. «Estoy aquí para hablar con Marianne Carter», respondió, con voz tranquila. La recepcionista asintió y lo condujo por un estrecho pasillo hasta una oficina cálidamente iluminada. Marianne se puso de pie cuando él entró, su comportamiento tranquilo pero curioso. «Señor Steele», dijo, extendiéndole una mano. No esperaba que viniera en persona. Alexander le estrechó la mano brevemente, luego hizo un gesto hacia la silla frente a su escritorio. «Vayamos al grano. Quiero conocer al chico». La mirada de Marianne se suavizó, pero no comentó sobre su franqueza. En cambio, se puso de pie y le hizo señas para que la siguiera. Caminaron por los pasillos del orfanato, pasando por aulas llenas de risas y el débil zumbido de la actividad. El edificio era antiguo pero estaba bien mantenido, y las obras de arte de los niños adornaban las paredes, aportando un toque de brillo al espacio por lo demás utilitario. Marianne se detuvo frente a una puerta. «Jeremy está aquí», dijo en voz baja. «Antes de entrar, debo decirle que ha pasado por mucho. Perder a su madre ya fue bastante difícil, pero también se ha enfrentado al rechazo de otros posibles tutores. Es resistente, pero sigue siendo un niño». Alexander asintió secamente, su rostro ilegible. Marianne abrió la puerta y él entró. Jeremy estaba sentado en el suelo, rodeado de legos. Levantó la vista cuando Alexander entró, sus ojos oscuros muy abiertos por la curiosidad. Por un momento, ninguno de los dos habló. Alexander estudió al niño, notando la forma en que su cabello caía en desordenados rizos, la ligera inclinación de su cabeza mientras observaba al extraño frente a él. «Eres tú», dijo Jeremy de repente, su voz llena de certeza. Alexander parpadeó, tomado por sorpresa por la confianza del niño. «¿Qué te hace estar tan seguro?» Jeremy sonrió y levantó una pequeña fotografía gastada. Era la misma que había visto Alexander, probablemente la única conexión tangible que Jeremy tenía con su pasado. «Mamá dijo que eras importante», dijo Jeremy. «Me mostró esto y dijo que vendrías algún día». Alexander sintió un nudo en la garganta, aunque rápidamente lo tragó. Se agachó un poco, acercándose al nivel de Jeremy. «Lamento lo de tu madre», dijo, con una voz inusualmente suave. Jeremy asintió solemnemente. «Era muy agradable. Solía decir que me parecía a ti». La franqueza del niño tomó a Alexander por sorpresa. Había esperado timidez, tal vez incluso miedo. En cambio, se encontró con calidez, una creencia inquebrantable de que sus vidas estaban destinadas a cruzarse. Era desarmante. Marianne dio un paso al frente, rompiendo el silencio. La madre de Jeremy, Catherine, nos dejó muy poca información sobre su padre. Falleció poco después de llegar aquí, pero insistió en escribir un nombre, Alexander Steele. A Alexander se le cortó la respiración, aunque su expresión se mantuvo neutral. Miró a Marianne. «Eso es todo lo que dejó, un nombre». «No explicó», respondió Marianne, su voz suave, pero parecía segura. «Nos dijo que era suficiente». «¿Suficiente?» La palabra resonó en la mente de Alexander. Catherine había confiado en que un nombre llevaría el peso del futuro de su hijo. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se había acercado a él directamente? Volvió su atención a Jeremy, quien todavía lo miraba con una mirada inquebrantable. ¿De verdad crees que soy tu padre?, preguntó Alexander, su voz más firme ahora. Jeremy asintió sin dudarlo. «Te pareces a mí y simplemente lo siento». La simplicidad de la declaración del niño golpeó a Alexander. No había agenda, ni motivo oculto, solo una creencia arraigada en algo intangible. «Jeremy», intervino Marianne, con tono amable. «¿Por qué no le muestras al señor Steele tus dibujos mientras hablo con él un momento?»
El niño asintió ansiosamente y corrió a buscar una pila de papeles. Marianne guió a Alexander hacia el pasillo, cerrando la puerta detrás de ellos. Sé que esto es abrumador, dijo, pero Jeremy realmente cree lo que dice. Sea cierto o no, ha pasado por mucho. Necesita estabilidad, alguien que pueda ayudarlo a sentirse seguro. Alexander se cruzó de brazos, con la mandíbula apretada. Me estás pidiendo que me haga responsable de un niño con el que ni siquiera estoy conectado. Te pido que consideres la posibilidad, respondió Marianne. Si existe la posibilidad de que sea tu hijo, ¿no crees que merece conocerte? Alexander no respondió de inmediato. En cambio, miró hacia atrás a través de la pequeña ventana de la puerta. Jeremy estaba arrodillado en el suelo, ordenando cuidadosamente sus dibujos en una pila ordenada. El rostro del niño estaba iluminado con determinación y por un breve momento, Alexander vio un destello de sí mismo en esa intensidad. La voz de Marianne se suavizó. Decida lo que decida, señor Steele, Jeremy necesita a alguien que crea en él. Y tal vez usted también necesite a alguien que crea en usted. Las palabras lo golpearon más fuerte de lo que esperaba. Sin decir otra palabra, asintió secamente y volvió a entrar en la habitación. Jeremy levantó la vista, su rostro se abrió en una amplia sonrisa. ¿Viste mis dibujos?, preguntó el niño, sosteniendo uno con orgullo. Alexander se agachó de nuevo, tomando el papel en sus manos. Era un simple boceto de dos figuras de palitos tomadas de la mano, con un imponente rascacielos al fondo. Escritas en letras temblorosas en la parte superior estaban las palabras, yo y papá. El pecho de Alexander se tensó mientras miraba el dibujo. Por primera vez, se preguntó si la creencia del niño podría no estar fuera de lugar después de todo. Alexander no pudo quitarse de la cabeza el rostro del niño cuando regresó a su ático. Las luces de la ciudad de abajo se difuminaron en una neblina indistinta, su brillo habitual silenciado por la tormenta de pensamientos que se arremolinaban en su cabeza. La creencia inquebrantable de Jeremy, su certeza inocente, era como si el niño hubiera roto algo dentro de él, algo que Alexander había pasado años fortificando. Se sirvió un vaso de whisky tan pronto como entró. El líquido ámbar captaba el brillo de la luz de la ciudad que entraba a través de las ventanas del piso al techo. La fotografía de Jeremy estaba sobre la elegante mesa de café donde la había dejado la noche anterior, pero ahora parecía más fuerte, más intrusiva, exigiendo su atención. La volvió a coger, estudiando los ojos brillantes del niño y su sonrisa traviesa. El parecido era imposible de ignorar. La mente de Alexander se desvió hacia Catherine, como lo había hecho tan a menudo desde ese día en el orfanato. El recuerdo de ella era vívido ahora, su espíritu fogoso y la forma en que lo había desafiado en todo momento. Catherine siempre había visto la vida a través de una lente de emoción y conexión, las mismas cosas que él había descartado como distracciones. Solía llamarlo hombre de piedra, acusándolo de aislarse del mundo. Se había burlado en ese momento, seguro de que ella simplemente no entendía su impulso. Pero mientras miraba la fotografía de Jeremy, se preguntó si Catherine había tenido razón todo el tiempo. Si el niño realmente era su hijo, ¿qué había sentido en esos momentos finales? ¿Había luchado con si decírselo o no? ¿Había esperado que él lo descubriera por sí mismo? Las preguntas eran enloquecedoras y solo se volvían más fuertes cuanto más tiempo se sentaba allí, incapaz de soportar la incertidumbre. Alexander cogió su teléfono y marcó a su asistente, Verónica. Necesito una prueba de ADN organizada inmediatamente, dijo, su voz más aguda de lo habitual. Hubo una breve pausa, luego su eficiente respuesta, por supuesto, señor. ¿Debo coordinarme con el orfanato? Sí. Hazlo discretamente. No quiero que esto se filtre. Entendido, dijo Verónica antes de colgar. Alexander dejó el teléfono y exhaló, el sonido más parecido a un suspiro de frustración que de alivio. La prueba le daría claridad, algo tangible para fundamentar sus pensamientos. Sin embargo, mientras se recostaba y miraba la fotografía, se dio cuenta de que la respuesta lo asustaba más de lo que quería admitir. ¿Qué haría si el niño fuera su hijo? Alexander había pasado su vida construyendo muros, aislándose de la vulnerabilidad. La crianza de los hijos no estaba en su naturaleza, ni siquiera estaba en su vocabulario. Y, sin embargo, había una pequeña parte de él, una astilla, que se preguntaba si era algo que podía hacer, si era algo que debía hacer.
Los días que siguieron fueron agonizantes. El trabajo, que siempre había sido su santuario, se convirtió en una fuente de frustración. Se encontraba distraído durante las reuniones, su mente divagaba de regreso al niño en el orfanato. Los números en las hojas de cálculo se difuminaban, e incluso los agudos intercambios de negociaciones de alto riesgo no lograron captar su atención. Sus empleados comenzaron a notarlo, aunque ninguno se atrevía a mencionarlo. Por la noche, el silencio de su ático era insoportable. La fotografía de Jeremy permanecía en su escritorio, un recordatorio constante de la incertidumbre que se cernía sobre él. Alexander se encontró repasando conversaciones con Catherine, buscando cualquier pista que pudiera haber pasado por alto. Había destellos, momentos que había descartado en ese momento, pero que ahora tenían un nuevo peso. Un recuerdo, en particular, destacaba. Había sido una noche tarde en su estudio, el olor a pintura persistía en el aire. Catherine había estado más callada de lo habitual, con las manos apoyadas protectoramente sobre su estómago. «Te arrepentirás de esto algún día, Alex», había dicho, su voz más suave de lo habitual. La había ignorado, asumiendo que era solo otra de sus dramáticas proclamaciones, pero ahora el recuerdo se sentía más pesado, más deliberado. ¿Había intentado decírselo? ¿Y si lo hubiera hecho, qué habría hecho él? ¿La habría escuchado? Alexander negó con la cabeza, frustrado por la naturaleza circular de sus pensamientos. La prueba de ADN lo respondería todo. Hasta entonces, estaba atrapado en el limbo, atrapado entre la vida que había construido meticulosamente y la que podría haber ignorado sin saberlo. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre la ciudad, bañando su ático con un brillo dorado, Alexander se encontró mirando el dibujo de figuras de palitos que Jeremy le había mostrado. Había estado metido dentro de la carpeta que Maran le había dado, una simple representación de dos figuras etiquetadas como yo y papá. La creencia del niño era inquebrantable, y Alexander no podía decidir si eso mejoraba o empeoraba la situación. Jeremy no solo quería un padre, lo quería a él. Ese pensamiento, más que cualquier otra cosa, inquietaba más a Alexander. Había pasado toda su vida huyendo de los enredos emocionales, y ahora se enfrentaba a lo mismo que había trabajado tan duro para evitar. Y, sin embargo, por mucho que se resistiera, una parte de él no podía evitar preguntarse, ¿era posible que él pudiera ser la persona que Jeremy creía que era? ¿Que él pudiera, de alguna manera, ser suficiente? Los días se alargaban, cada uno más largo que el anterior. Alexander se enterró en el trabajo, pero el rostro del niño siempre estaba allí, en el fondo de su mente, negándose a ser ignorado. Cuando el orfanato finalmente llamó para decir que la prueba se había completado, su corazón dio un vuelco. Pero los resultados aún no estaban listos. Necesitarían más tiempo para finalizar el análisis y confirmar todo. La demora, aunque breve, se sintió insoportable para un hombre acostumbrado al control y a los resultados inmediatos. El peso era insoportable. Al colgar el teléfono, Alexander miró por la ventana, su reflejo tenue contra el horizonte de la ciudad. Siempre se había enorgullecido de ser decisivo, de nunca cuestionar sus acciones, pero ahora, por primera vez en años, se sentía paralizado. Fuera Jeremy su hijo o no, el niño ya había cambiado algo dentro de él, y esa comprensión era casi tan aterradora como la respuesta desconocida que le esperaba. Los días se convirtieron en una semana, y la espera de los resultados de la prueba de ADN comenzó a sentirse interminable. Alexander no estaba acostumbrado a la incertidumbre. En su mundo, los problemas se resolvían mediante una acción decisiva, pero ahora estaba en el limbo, su vida oscilando entre lo que había sido y lo que pronto podría llegar a ser. En lugar de refugiarse aún más en su trabajo, un mecanismo de afrontamiento confiable durante años, Alexander se encontró regresando a corazón del refugio. No estaba del todo seguro de por qué seguía volviendo, tal vez era curiosidad, o tal vez era la fotografía todavía en su escritorio, negándose a dejarlo seguir adelante. De cualquier manera, no podía negar la atracción. Cuando llegó al orfanato, Jeremy lo saludó con el tipo de alegría desenfrenada que tomó a Alexander por sorpresa. El niño corrió hacia él, con una amplia sonrisa en su rostro, y le tomó la mano sin dudarlo. «¿Volviste?», exclamó Jeremy, su entusiasmo palpable. Alexander vaciló, desacostumbrado a un afecto tan abierto, pero algo en el entusiasmo del niño era contagioso. Asintió con la cabeza.
Dije que lo haría. Merian, observando desde la distancia, le dirigió una sonrisa cómplice pero no dijo nada. Simplemente hizo un gesto para que Jeremy llevara a Alexander, y el niño no perdió un momento, tirando de él hacia una pequeña sala de juegos llena de juguetes, libros y algunos otros niños. Jeremy hablaba sin cesar, sus palabras salían a borbotones en un flujo interminable. Le mostró a Alexander sus juguetes favoritos, sus últimos dibujos y una pequeña colección de tesoros que había reunido, una piedra brillante, un botón y una llave gastada que había encontrado en el jardín. Cada artículo venía con una historia elaborada, y Alexander no pudo evitar divertirse con la imaginación del niño. ¿Ves esto? Jeremy levantó la llave, con los ojos muy abiertos. Creo que es para un cofre del tesoro. Tal vez haya oro o algo así. Alexander arqueó una ceja, la comisura de su boca se torció en un leve indicio de sonrisa. ¿Y dónde está el cofre del tesoro? Todavía no lo he encontrado, admitió Jeremy, sin inmutarse, pero lo haré. Solo espera. Alexander se reclinó en su silla, estudiando al niño. El optimismo y el ingenio ilimitados de Jeremy eran extrañamente familiares, agitando algo profundo dentro de él. El niño le recordaba a sí mismo a esa edad, buscando significado y emoción en las cosas más pequeñas. Había sido un soñador alguna vez, aunque la vida había templado rápidamente eso con duras realidades. Jeremy, sin embargo, no se había roto por los desafíos que enfrentaba, su resiliencia era evidente en la forma en que hablaba, en la forma en que se comportaba. A pesar de todo, todavía creía en los cofres del tesoro y los finales felices. A medida que avanzaba la tarde, Alexander se encontró relajándose en presencia de Jeremy. El niño era un narrador natural, tejiendo cuentos de la nada, y Alexander se encontró escuchando más que hablando, algo raro para un hombre acostumbrado a comandar cada habitación en la que entraba. En un momento, Jeremy lo miró, su expresión repentinamente seria. ¿Crees que mi mamá estaría orgullosa de mí?, preguntó, con la voz más baja. La pregunta tomó a Alexander por sorpresa. Vaciló, sin saber cómo responder, pero luego vio la vulnerabilidad en los ojos del niño y se dio cuenta de lo mucho que importaba la respuesta. Sí, dijo Alexander con firmeza. Creo que estaría muy orgullosa. El rostro de Jeremy se iluminó, y Alexander sintió la punzada de algo que no podía nombrar. No era solo la alegría del niño lo que lo conmovía, era la comprensión de que quería ser alguien a quien Jeremy pudiera admirar, alguien que pudiera responder preguntas como esa con certeza. Durante las siguientes visitas, su vínculo se profundizó. Alexander comenzó a esperar con ansias el tiempo que pasaban juntos, algo que nunca pensó posible. Jeremy le mostró cómo jugar un juego de mesa absurdamente complicado, explicando pacientemente las reglas mientras Alexander se las arreglaba torpemente en sus turnos. Trabajaron juntos en un rompecabezas, y mientras Jeremy tenía la concentración de un rayo láser, Alexander se encontró sorprendentemente interesado en terminarlo también. Una tarde, mientras estaban sentados en el jardín detrás del orfanato, Jeremy se subió al banco junto a él y sacó un pequeño cuaderno. Lo abrió en una página en blanco y se lo entregó a Alexander junto con un lápiz. «Dibuja algo», instó Jeremy, con los ojos brillantes de emoción. «No soy un gran artista», respondió Alexander, aunque tomó el lápiz de todos modos. «No importa», dijo Jeremy. «Solo dibuja lo que sientes». Las palabras recordaban tanto a Catherine que Alexander se quedó paralizado por un momento. Ella le había dicho lo mismo una vez, hace años, mientras lo engatusaba para que posara para su cuaderno de bocetos. Con una respiración profunda, comenzó a dibujar, sus trazos vacilantes e inseguros. Jeremy observó atentamente, ofreciendo un estímulo entusiasta con cada línea. Cuando Alexander terminó, el resultado fue un boceto tosco pero reconocible de un árbol. Jeremy aplaudió como si fuera una obra maestra. «¿Ves? Eres bueno en esto», declaró el niño, radiante. Alexander se rió suavemente, sacudiendo la cabeza. «Te impresionas fácilmente». Jeremy se inclinó más cerca, examinando el boceto. «Sabes, creo que te gusta este árbol», dijo, con un tono pensativo. Alexander arqueó una ceja. «¿Cómo es eso?» «Bueno, es grande y fuerte, pero parece que ha pasado por algunas tormentas», explicó Jeremy, «pero todavía está en pie».
La simplicidad de la observación de Jeremy golpeó a Alexander más fuerte de lo que esperaba. Las palabras del niño, inocentes pero profundas, resonaron de una manera que lo dejó momentáneamente sin palabras. Había pasado tanto tiempo construyendo una imagen de fuerza, de invencibilidad, pero aquí había un niño que veía a través de todo eso sin siquiera intentarlo. A medida que el sol descendía más en el cielo, proyectando una luz dorada sobre el jardín, Alexander se preguntó cuánto de su vida había sacrificado persiguiendo algo que de repente se sentía vacío. La resiliencia de Jeremy, su curiosidad ilimitada y su capacidad para encontrar alegría en los momentos más pequeños hicieron que Alexander cuestionara todo lo que creía valorar. Por primera vez en años, Alexander sintió que algo se agitaba en las profundidades de su corazón cauteloso. No era solo afecto por Jeremy, era un anhelo de ser mejor, de ser alguien digno de la admiración del niño. Y para Alexander, esa era una comprensión aterradora pero extrañamente estimulante. La prueba de ADN todavía se cernía, un signo de interrogación que podía cambiarlo todo. Pero mientras veía a Jeremy jugar en la luz que se desvanecía, Alexander se dio cuenta de que, independientemente del resultado, ya estaba comenzando a preocuparse por el niño de maneras que no había previsto. Jeremy había comenzado a romper la armadura que Alexander había pasado toda una vida perfeccionando, y no estaba seguro de querer reconstruirla. Alexander llegó a corazón del refugio antes de lo habitual, su comportamiento cuidadosamente compuesto, aunque la confusión dentro de él era más difícil de enmascarar. Había pasado los últimos días acercándose a Jeremy, sintiéndose atraído por la calidez y el optimismo inquebrantable del niño. Sin embargo, las preguntas sin respuesta aún se cernían, proyectando una sombra sobre cada momento que compartían. Cuando Maran lo saludó en la oficina esa mañana, llevaba un sobre en la mano, su expresión suave pero seria. «Llegaron», dijo simplemente, colocando el sobre en el escritorio entre ellos. Alexander lo miró fijamente, el peso de lo que representaba lo presionaba. Había pasado años tomando decisiones que daban forma a las industrias, pero ahora dudaba, con la mano sobre algo tan engañosamente pequeño. Finalmente, lo recogió, el papel crujiendo ligeramente bajo su agarre. Maran no habló, dándole el espacio para procesar. Lentamente, abrió el sobre, sus movimientos inusualmente cautelosos. Dentro había una sola hoja de papel, clínica en su presentación. Las palabras eran simples y directas, sin dejar lugar a la ambigüedad. La prueba lo confirmó, Jeremy era su hijo. Por un momento, Alexander sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Se sentó pesadamente, con la carta todavía en la mano. Se había preparado para esta posibilidad, o eso creía, pero la realidad golpeó más fuerte de lo esperado. El niño al que le había tomado cariño, el niño que le recordaba tanto a sí mismo, era innegablemente suyo. La voz de Merian rompió el silencio, suave pero firme. Sé que esto es mucho para asimilar. Está bien sentirse abrumado. Alexander soltó una risa breve y sin humor. Abrumado ni siquiera comienza a cubrirlo. Merian se sentó frente a él, con expresión amable. Jeremy merece saber la verdad, pero también necesita a alguien que esté listo para estar ahí para él. He visto la forma en que te mira, Alex. Él ya te ve como su padre. Las palabras aterrizaron pesadamente, el peso de la responsabilidad se posó sobre sus hombros. Durante años, Alexander había evitado los apegos, convencido de que solo complicarían su vida cuidadosamente estructurada. Ahora se enfrentaba a algo que no podía ignorar, algo que exigía más de él de lo que jamás le había dado a nadie. Ni siquiera sé cómo ser padre, admitió, su voz más baja de lo habitual. No tuve uno mientras crecía. ¿Cómo se supone que debo hacer esto? Merian lo estudió por un momento antes de hablar. Empiezas por presentarte. Eso es todo lo que Jeremy realmente quiere, que estés ahí. Antes de que pudiera responder, Maran metió la mano en el cajón de su escritorio y sacó otro sobre. Este era más viejo, los bordes ligeramente desgastados. Lo deslizó sobre el escritorio hacia él. Esto estaba entre las pertenencias de Catherine, dijo. Creo que es hora de que lo leas. Alexander vaciló antes de recogerlo. La letra en el frente era inconfundiblemente de Catherine, y por un momento sintió el agudo aguijón de su ausencia de nuevo. Respirando hondo, desplegó la carta y comenzó a leer. Alex, si estás leyendo esto, significa que has conocido a nuestro hijo. Sí,
Es tuyo. Nunca lo dudé ni por un momento. No te lo dije porque sabía cómo era tu vida, las exigencias de tu mundo. No quería que Jeremy se sintiera como una obligación o una carga. Quería que creciera rodeado de amor, incluso si eso significaba que tenía que hacerlo sola. Pero mientras escribo esto, sé que puede que no me quede mucho tiempo, y si no puedo estar ahí para él, necesito que te conozca a ti, no la versión de ti que me asustó, sino el hombre del que me enamoré, el que veía el mundo con ojos agudos y una determinación sin fin, el que, en el fondo, tenía un corazón, incluso si no siempre lo mostraba. Jeremy es lo mejor que he hecho, Alex. Es inteligente, amable y está tan lleno de vida. Tiene tu terquedad y tu ingenio, y a veces, cuando me mira, te veo tan claramente que me duele. Espero que si lo has conocido, tú también lo veas. Cuida de él, Alex. Enséñale a soñar en grande, pero recuérdale que el amor es lo que da sentido a esos sueños. Espero que encuentres la manera de ser el padre que se merece, y tal vez al hacerlo, encuentres la parte de ti que te has estado perdiendo todos estos años. Catherine. La carta se le escapó de las manos a Alexander, cayendo suavemente sobre el escritorio. Se reclinó, su mente tambaleándose por sus palabras. Catherine lo había conocido mejor de lo que él se había dado cuenta. Incluso en su breve tiempo juntos, ella había visto a través de sus muros, sus defensas, y aún creía que había más en él de lo que dejaba ver al mundo. La voz de Merian lo trajo de vuelta al presente. Te amaba, Alexander, y confiaba en ti, incluso si no lo demostraba de la manera que esperabas. Alexander asintió, tragando el nudo en su garganta. La culpa era casi sofocante. Había estado tan concentrado en sus ambiciones, tan decidido a bloquear las distracciones, que se había perdido algo monumental. Pero ahora la verdad lo estaba mirando a la cara, y ya no podía ignorarla. Necesito decírselo, dijo finalmente, su voz más firme ahora. Merian sonrió suavemente. Está en el jardín. Alexander se puso de pie, guardando la carta cuidadosamente en su bolsillo mientras caminaba por el orfanato. Su mente se aceleró con lo que diría. Para cuando entró en el jardín, el sol de la tarde proyectaba un cálido resplandor sobre el espacio. Vio a Jeremy jugando junto a los parterres de flores. El niño levantó la vista y sonrió cuando vio a Alexander. ¿Volviste? Alexander respiró hondo, obligándose a encontrarse con la mirada de Jeremy. ¿Lo hice? Y hay algo que necesito decirte. Jeremy inclinó la cabeza, su expresión curiosa pero no temerosa. ¿Qué es? Alexander se arrodilló, poniéndose al nivel del niño. La prueba, regresó, y confirmó lo que has estado diciendo todo el tiempo. Los ojos de Jeremy se abrieron como platos. ¿Quieres decir que realmente eres mi papá? Sí, dijo Alexander, su voz suave pero firme. Soy tu papá. Por un momento, Jeremy se quedó en silencio, como si estuviera tratando de procesar las palabras. Luego, con un repentino estallido de energía, arrojó sus brazos alrededor del cuello de Alexander, abrazándolo con fuerza. Alexander se congeló, desacostumbrado a tal afecto, pero luego sintió que sus brazos se movían casi por sí solos, envolviendo al niño a cambio. Lo sabía, susurró Jeremy, su voz amortiguada contra el hombro de Alexander. Simplemente lo sabía. Mientras permanecían allí, el peso de las palabras de Catherine se asentó en la mente de Alexander. Le habían dado una segunda oportunidad, no solo para ser padre, sino para redescubrir las partes de sí mismo que había enterrado hace mucho tiempo. Y por primera vez en años, sintió que estaba exactamente donde debía estar. Alexander no estaba seguro de qué esperar cuando trajo a Jeremy a su vida. La decisión se había tomado rápidamente después de los resultados del ADN, pero la realidad no se asimiló por completo hasta que el niño se paró en la gran entrada del ático de Alexander, con los ojos muy abiertos y agarrando una pequeña bolsa de pertenencias. ¿Aquí es donde vives?, preguntó Jeremy, estirando el cuello para contemplar los techos altos y la extensa vista de la ciudad. Alexander asintió, sintiéndose repentinamente cohibido por el diseño frío y minimalista. Era el tipo de lugar que gritaba eficiencia, no calidez. Se dio cuenta, no por primera vez, de cuánto de su vida estaba adaptada a sus propias necesidades. Necesidades que rara vez se extendían más allá del trabajo. Lo haremos más cómodo, dijo, torpemente, sin saber qué significaba eso.
A Jeremy no parecía molestarle. Exploró el espacio con el entusiasmo que solo un niño podía reunir, corriendo de habitación en habitación y maravillándose de la vista desde las ventanas del piso al techo. Alexander lo observó, una extraña mezcla de orgullo y ansiedad se instaló en su pecho. Este era su hijo. El concepto todavía se sentía extraño, y se preguntó cuánto tiempo tardaría en sentirse natural, o si alguna vez lo haría. Las primeras semanas fueron un torbellino. Alexander había asumido que podía equilibrar su vida como siempre lo había hecho, compartimentando sus responsabilidades y manteniendo el control. Pero Jeremy no encajaba en compartimentos ordenados. Era un niño de 7 años con energía ilimitada, preguntas interminables y una habilidad especial para aparecer en los peores momentos posibles. En más de una ocasión, Alexander se encontró en medio de una videoconferencia de alto riesgo cuando Jeremy irrumpía en la habitación, agitando un dibujo o pidiendo ayuda con la tarea. Sus colegas, que estaban acostumbrados a su comportamiento sensato, se sorprendieron visiblemente por las interrupciones. ¿Es eso un niño?, preguntó un ejecutivo durante una reunión particularmente tensa. Sí, respondió Alexander secamente, silenciando su micrófono mientras le indicaba a Jeremy que esperara. No pasó mucho tiempo para que la noticia se extendiera por su empresa y luego, inevitablemente, a los medios de comunicación. Los titulares eran implacables: Alexander Steele, CEO adicto al trabajo, asume la paternidad y el multimillonario y su hijo secreto. Los periodistas especularon sobre cómo este nuevo rol impactaría su imperio, mientras que los críticos cuestionaron su capacidad para administrar tanto su empresa como a un niño. Alexander trató de ignorar el ruido, pero era imposible escapar. Incluso los miembros de su junta directiva expresaron su preocupación, y sus críticas apenas veladas surgieron en las reuniones. Su enfoque parece dividido últimamente, dijo uno de ellos delicadamente. Mi enfoque está exactamente donde debe estar, respondió Alexander con firmeza, aunque sabía que no le creían. A pesar de los desafíos, hubo momentos que hicieron que todo valiera la pena. La risa de Jeremy llenó el ático que una vez estuvo en silencio, y Alexander se encontró sonriendo más de lo que lo había hecho en años. Jugaban juegos de mesa en la mesa del comedor, veían películas en el sofá de gran tamaño y compartían comidas que el chef de Alexander adaptó para incluirlas. Comidas favoritas de Jeremy. Pero no todo fue viento en popa. Jeremy también luchó para adaptarse a su nueva vida. Extrañaba la familiaridad del orfanato, los amigos que había dejado atrás y la rutina a la que se había acostumbrado. También puso a prueba la paciencia de Alexander, como suelen hacer los niños, traspasando los límites y cuestionando las reglas. Trabajas demasiado, dijo Jeremy una noche, con voz objetiva mientras veía a Alexander escribir furiosamente en su computadora portátil. Tengo responsabilidades, respondió Alexander, sin levantar la vista. Yo también, replicó Jeremy. Como construir mi ciudad de Lego, pero no lo hago todo el tiempo. Alexander hizo una pausa, las palabras del niño lo golpearon más fuerte de lo que deberían. Cerró la computadora portátil y se volvió hacia Jeremy. Tienes razón, admitió. Terminaré esto más tarde. Fue un pequeño momento, pero uno que se quedó con él. Jeremy tenía una forma de atravesar las defensas de Alexander, obligándolo a confrontar las partes de sí mismo que había ignorado durante mucho tiempo. No se trataba solo de ser padre, se trataba de estar presente, de aprender a valorar el tiempo de una manera que nunca antes lo había hecho. La transición no fue solo personal. Alexander comenzó a hacer cambios en el trabajo, delegando más responsabilidades a su equipo senior y alejándose de la rutina diaria. No fue un cambio fácil, había pasado años construyendo su imperio, y la idea de renunciar incluso a una fracción del control era profundamente incómoda. Pero cada vez que dudaba de sí mismo, pensaba en Jeremy y en la promesa que había hecho de estar allí, de presentarse. Los medios continuaron especulando. Su escrutinio se intensificó a medida que las prioridades de Alexander cambiaron, pero se encontró preocupándose menos por sus opiniones. Su atención se centró en Jeremy, quien lo necesitaba de maneras que nadie más lo había hecho. Una noche, después de la cena, Jeremy se subió al sofá junto a él, sosteniendo un libro que había elegido ese mismo día. ¿Puedes leer esto conmigo?, preguntó, su voz pequeña pero esperanzada. Alexander dudó. Tenía correos electrónicos a los que responder y una pila de informes esperándolo.
Pero luego miró a Jeremy, a la forma en que los ojos del niño brillaban con anticipación. Y se dio cuenta de que esas cosas podían esperar. Por supuesto, dijo, tomando el libro y acomodándose a su lado. Pasaron la siguiente hora leyendo juntos, con la cabeza de Jeremy apoyada en el brazo de Alexander. Fue un momento simple, pero mientras Alexander pasaba las páginas, sintió que algo cambiaba dentro de él. Durante tanto tiempo, se había definido a sí mismo por sus logros, por los tratos que cerraba y los elogios que recibía. Pero sentado allí con su hijo, se dio cuenta de que había un tipo diferente de éxito, uno que no se podía medir en números o titulares. Para cuando Jeremy se durmió, su pequeño cuerpo acurrucado contra Alexander, el director de operaciones sintió una sensación de paz que no sabía que le faltaba. El camino por delante seguía siendo incierto, lleno de desafíos y ajustes, pero por primera vez en años, Alexander sintió que estaba exactamente donde debía estar. Mientras llevaba a Jeremy a la cama, arropándolo con el cuidado que aún estaba aprendiendo a perfeccionar, pensó en la carta de Catherine y en la fe que había depositado en él. No estaba seguro de ser el hombre que ella había descrito, pero estaba dispuesto a intentarlo. Por Jeremy, seguiría presentándose, un día a la vez. Los días se convirtieron en semanas y, lentamente, Alexander comenzó a adaptarse a su nuevo rol. La paternidad, que alguna vez fue una interrupción impensable para su vida cuidadosamente estructurada, se había convertido en una fuente de satisfacción inesperada. La presencia de Jeremy trajo color y vitalidad al mundo de Alexander, transformando su estéril ático en un lugar lleno de risas, juguetes desordenados y el ocasional fuerte hecho de cojines de sofá. Alexander se encontró reorganizando sus prioridades de maneras que antes parecían imposibles. Sus mañanas ahora comenzaban con el desayuno en la mesa con Jeremy, una rutina que a menudo involucraba tostadas quemadas y derrames de cereales, pero también el tipo de alegría que Alexander no sabía que le faltaba. El trabajo ya no lo consumía como antes. Delegó más, reservándose tiempo para llevar a Jeremy a la escuela, asistir a sus partidos de fútbol y ayudar con la tarea. Por las noches, su vínculo se profundizaba con cada día que pasaba. Alexander se enteró de que Jeremy tenía una mente aguda y un ingenio aún más agudo, rasgos que a menudo lo dejaban divertido y asombrado. Jeremy, a su vez, prosperó bajo la atención de Alexander. Su confianza creció al darse cuenta de que realmente lo querían. Un sábado por la tarde, decidieron visitar un museo de ciencias. Alexander, siempre el planificador, había comprado boletos por adelantado y trazado un mapa de las exhibiciones. Pero Jeremy tenía otras ideas. Arrastró a Alexander a la sala de dinosaurios primero, luego insistió en tocar cada exhibición interactiva en el ala de física. Al final de la visita, el meticuloso horario de Alexander estaba en ruinas, pero no pudo preocuparse. La maravilla de Jeremy con los ojos abiertos ante cada nuevo descubrimiento hizo que el caos valiera la pena. ¿Sabías que algunos dinosaurios tenían plumas?, preguntó Jeremy al salir del museo, agarrando un juguete pterosaurio de la tienda de regalos. No lo sabía, admitió Alexander, sonriéndole. Tendrás que enseñarme más sobre ellos, sonrió Jeremy. Lo haré. Tal vez podamos volver el próximo fin de semana. Alexander revolvió el cabello de Jeremy, el simple gesto ahora se sentía natural. ¿Es un trato? Los cambios en la vida de Alexander se extendieron más allá de su relación con Jeremy. Inspirado por su tiempo en el corazón del refugio y por el legado perdurable de Catherine, decidió tener un impacto duradero. Donó una parte significativa de su riqueza al orfanato, asegurándose de que pudiera ampliar sus instalaciones y proporcionar mejores recursos para los niños a los que servía, pero no se detuvo ahí. En nombre de Catherine, lanzó la Fundación Harley, dedicada a apoyar a padres solteros y niños necesitados. La misión de la fundación era simple pero profunda, darles a otros el tipo de segunda oportunidad que le habían dado a Alexander. Era una forma de honrar a Catherine, de asegurarse de que su amabilidad y visión perduraran. En el evento de lanzamiento de la fundación, celebrado en el jardín recién renovado del orfanato, Alexander estaba junto a Jeremy mientras se dirigía a la pequeña multitud. Su discurso fue breve pero sincero, un marcado contraste con las presentaciones pulidas por las que era conocido en el mundo corporativo. Esto no se trata solo de retribuir, dijo, con la mano apoyada suavemente en el hombro de Jeremy. Se trata de construir algo significativo para las personas que más importan. Catherine me enseñó la importancia de eso, y Jeremy me lo recordó. El aplauso que siguió fue genuino,
Pero fue el susurro de Jeremy: lo hiciste genial, papá, lo que realmente se quedó con Alexander. La vida no era perfecta, por supuesto. Todavía había momentos de duda y días en los que el peso de equilibrar el trabajo y la paternidad se sentía abrumador. Pero Alexander ya no veía esos desafíos como obstáculos, en cambio, los abrazó como parte de la vida que estaba construyendo, una vida que finalmente se sentía completa. Una fresca mañana de otoño, Alexander y Jeremy decidieron visitar el parque cerca de su casa. El aire era fresco pero no frío, y las hojas crujían bajo sus pies mientras caminaban. Jeremy tomó la mano de Alexander, balanceándola hacia adelante y hacia atrás mientras seguían el sinuoso sendero a través de los árboles. «Oye, papá», dijo Jeremy de repente, mirándolo. «Sí. Me alegro de que seas mi papá», dijo Jeremy, su voz llena de una tranquila sinceridad. Alexander dejó de caminar y se arrodilló para quedar a la altura de los ojos de Jeremy. Puso una mano en el hombro de su hijo, su propia voz firme pero cargada de emoción. «Y me alegro de que seas mi hijo». Por un momento, se quedaron así, el mundo a su alrededor desvaneciéndose en el fondo. Luego Jeremy sonrió, el brillo travieso que Alexander había llegado a adorar iluminando su rostro. «Te apuesto a que llego primero al patio de recreo», gritó Jeremy, echándose a correr. Alexander se rió, sacudiendo la cabeza antes de salir tras él. Mientras perseguía a Jeremy por el parque, el sonido de sus risas se mezclaba con el susurro de las hojas. Alexander se dio cuenta de que esto era lo que se había estado perdiendo todo el tiempo, no los elogios, no los tratos, sino la simple e irreemplazable alegría de la conexión. Y en ese momento, mientras la risa de Jeremy llenaba el aire, Alexander supo que finalmente había encontrado el significado del que Catherine siempre había hablado. Juntos, él y Jeremy estaban construyendo un futuro arraigado en el amor, un paso y una risa a la vez. El vínculo entre Alexander y Jeremy se profundizó a medida que sus días juntos se convirtieron en meses. Su rutina, que alguna vez fue un mosaico de nuevas experiencias y ajustes, ahora se sentía natural. Alexander había aprendido no solo a abrazar la paternidad sino a apreciarla. Pero a medida que su vida se asentaba en un ritmo, Alexander se encontró pensando en lo que vendría después, no solo para ellos, sino para otros que necesitaban la misma oportunidad de conexión y pertenencia. Una noche, después de acostar a Jeremy, Alexander se sentó en su escritorio, revisando las últimas actualizaciones de la Fundación Harley. Las renovaciones del orfanato estaban casi terminadas y la fundación ya había ayudado a docenas de padres solteros con ayuda financiera y servicios de asesoramiento. Sin embargo, no parecía suficiente. Se reclinó en su silla, con la carta de Catherine apoyada en el escritorio junto a él. Sus palabras se habían convertido en una guía, dando forma a la forma en que abordaba su nueva vida y responsabilidades. Pero había una línea que le llamaba la atención ahora: enséñale a soñar en grande, pero recuérdale que el amor es lo que le da significado a esos sueños. Alexander se dio cuenta de que era hora de enseñar a Jeremy no solo con palabras, sino con acciones. A la mañana siguiente, llevó a Jeremy al orfanato con él, una sorpresa que había planeado durante días. Jeremy estaba emocionado. Como siempre, su curiosidad desbordaba mientras entraban al edificio recién renovado. Pero su expresión se volvió seria cuando Alexander le presentó a un grupo de niños que aún esperaban familias propias. «Estos niños son geniales», le susurró Jeremy a Alexander después de unos minutos de jugar. «¿Pero por qué no tienen un hogar todavía?» Alexander se agachó, encontrando la mirada de Jeremy. «A veces se tarda un poco más en encontrar la familia adecuada», dijo suavemente. «Pero es por eso que estamos aquí, para ayudar a asegurarnos de que tengan todo lo que necesitan hasta que lo hagan». Jeremy frunció el ceño pensativamente antes de asentir. Podemos volver a visitarlos». «Podemos hacer más que eso», dijo Alexander. «Estaba pensando que podríamos trabajar juntos para asegurarnos de que tengan aún más, como libros, juguetes y tal vez algunos viajes especiales». El rostro de Jeremy se iluminó. «¿Como un equipo?». Alexander sonrió. «Exactamente, como un equipo». Durante las siguientes semanas, Alexander y Jeremy trabajaron juntos para crear un nuevo programa a través de la Fundación Harley, Sueños y Acción. La iniciativa fue diseñada para dar a los niños en el orfanato acceso a oportunidades que de otro modo no tendrían, desde talleres creativos hasta programas de mentores. Jeremy se tomó su papel en serio, dibujando ideas en papel de colores brillantes y compartiéndolas con Alexander todas las noches.
Este es para un día de arte, explicó Jeremy una noche, sosteniendo una foto de niños pintando. Y este es para un viaje de ciencias. Alexander se maravilló del entusiasmo de Jeremy, viendo en su hijo el mismo impulso que había alimentado su propio éxito, solo que esta vez, estaba alimentado por una generosidad de corazón puro. El primer evento de Sueños y Acción fue un gran éxito. Los niños del orfanato pasaron el día pintando murales, haciendo collages y compartiendo sus creaciones entre sí. Jeremy estaba en el centro de todo, corriendo de un grupo a otro, animando a todos con su energía ilimitada. Al final del día, cuando el sol se ponía y se guardaban los últimos pinceles, Jeremy estaba junto a Alexander, mirando los murales que habían creado juntos. ¿Crees que a mamá le gustaría esto?, preguntó Jeremy en voz baja, con los ojos fijos en la colorida pared. Alexander le puso una mano en el hombro. Creo que le encantaría, y creo que estaría orgullosa de ti. Jeremy sonrió, apoyándose en el costado de su padre. Estoy orgulloso de nosotros. Al salir del orfanato esa noche, Alexander sintió una profunda sensación de paz. Había pasado gran parte de su vida persiguiendo el éxito, pero fueron momentos como este, ver la alegría de Jeremy, escuchar su risa y saber que estaban marcando la diferencia, lo que lo hizo sentir verdaderamente realizado. La Fundación Harley continuó creciendo, al igual que la visión de Alexander y Jeremy para ella. Juntos, comenzaron a visitar otras comunidades, compartiendo su historia y animando a otros a involucrarse. Jeremy se convirtió en el embajador no oficial de la fundación, su entusiasmo y encanto conquistaron a todos los que conoció. Para Alexander, ya no se trataba solo de dejar un legado, se trataba de crear un futuro que reflejara el amor y la conexión que había encontrado con Jeremy. Y mientras caminaban de la mano a través de cada nueva aventura, Alexander sabía que su historia apenas comenzaba. El viaje de Alexander Steele, de un multimillonario obsesionado con el trabajo a un padre devoto, es una prueba de que la vida puede cambiar de las maneras más inesperadas. A través de Jeremy, encontró no solo una familia sino también un propósito mucho mayor que él mismo. Su historia es de resiliencia, amor y el poder de las segundas oportunidades, recordándonos que a veces las cosas más valiosas no se miden por la riqueza o el éxito, sino por las conexiones que construimos y las vidas que tocamos. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte para obtener más historias conmovedoras como esta. Háganos saber en los comentarios qué parte del viaje de Alexander y Jeremy resonó más en usted, y recuerde, incluso los pequeños actos de bondad pueden marcar la diferencia. Gracias por vernos, y nos vemos en el próximo vídeo.